Vamos a introducirnos en este capítulo 14 de la Carta a los Romanos. Junto con el capítulo 13 nos damos cuenta de que estamos hablando de la conducta y estamos hablando de la forma cristiana de vivir y de enfocar nuestros actos, nuestras actividades, nuestras relaciones, etc. De manera que es, juntamente con el capítulo 13, que es eminentemente práctico, incluso desde el 12 ya tenemos ahí una serie de observaciones y de instrucciones sobre la vida cristiana. Por ejemplo, en el mismo capítulo 12, ¿verdad? Dice: en cuanto a la diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándoos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración. Todos estos son aspectos, no hay duda, de la vida cristiana, de una faceta u otra de la vida cristiana, y contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bien, todo esto es evidentemente una demostración de que el apóstol, ya como habíamos observado antes, va a pasar de una sección, primera sección, que es eminentemente doctrinal, a una sección eminentemente práctica. Y si queremos resumir esta parte tan práctica de la instrucción que el apóstol nos da, podemos también decirlo en palabras más concretas, y es que la relación del cristiano con otras personas, sean cristianas o no sean cristianas, porque mucho de lo que aquí se dice indudablemente se puede aplicar a varios grupos. Por ejemplo, el capítulo 14:1 está hablando del débil en la fe. El débil en la fe es una categoría de persona que se supone que es creyente, que es cristiana, porque habla de fe, pero que tiene una característica, y es su debilidad. Debilidad que proviene de una falta de conocimiento. Debilidad que es debido a que esta persona no juzga las cosas, no opina sobre las cosas igual que uno mismo, que no son uno de nosotros. Y al faltarle el elemento del conocimiento, al faltarle también la experiencia de la vida cristiana en sus cuestiones más complicadas, pues el apóstol teme que a esa persona, si no la recibimos, si no tenemos comunión con ella, no queremos tener amistad, pues le vamos a hacer daño. Porque cuando uno está débil físicamente o está débil espiritualmente, requiere un trato especial, y desde luego no un trato duro ni un trato, digamos, de exigencia. No podemos exigir lo mismo a aquel que es débil que a aquel que es fuerte en la fe, y esos grados hay que tenerlos muy presentes. Así que el capítulo 14 empieza con esa observación: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
Habíamos ya dicho algo de esta cuestión. Todos los que estamos aquí, más o menos, hemos estado en otras iglesias y unos hemos tenido unas experiencias, otros otras, y conocemos a creyentes de aquí y de allá, y podemos decir que uno de los grandes problemas que hay en la iglesia cristiana de hoy es que hay demasiada contención, demasiada discusión sobre opiniones, no sobre la doctrina en sí misma, sino sobre opiniones acerca de la doctrina, que no es lo mismo, evidentemente. Y uno de los problemas es la afición, casi el gusto por discutir sobre opiniones. Recuerdo aquel pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles donde se habla de los atenienses y se habla de ellos en su gran foro donde se reunían para hablar y para tratar de todas las cosas posibles del pensamiento humano, ¿verdad? Y se nos dice que efectivamente había allí un ambiente de discusión, sobre todo discutían, y ciertamente en ese sentido la Iglesia no creo que tenga que imitar de ninguna manera ese ambiente de discusión y ese ambiente de choque de opiniones, porque la opinión es una cosa y la fe o la creencia es otra. La doctrina bíblica es una cosa, la opinión sobre la doctrina es otra cosa, ¿verdad? Y con toda razón el apóstol aquí habla de esta cuestión de opiniones. Y yo me he fijado, como también vosotros habréis visto, de que muchas de las discusiones que se oyen en las iglesias son discusiones sobre cuestiones opinables, sobre cuestiones que puede ser así o puede ser de la otra manera. En las iglesias del primer siglo, pues estaban las opiniones sobre qué cosas se pueden comer o qué cosas no se pueden comer, cuestiones sobre los vestidos, sobre los adornos, sobre muchas otras cosas, y habían opiniones diversas. Y la discusión sobre opiniones conduce fácilmente a la contención, es decir, a la discusión o pelea, realmente como podemos llamarlo como pelea, en el sentido de que hay una lucha de ideas, una confrontación de ideas, y las personas no se quedan pues satisfechas a menos que salgan triunfadoras. De manera que es un vicio del que el apóstol nos dice que tengamos muy en cuenta el no contender sobre opiniones, porque la opinión no es una cosa fija, terminante. La opinión es algo que se refiere a un parecer, a una especie de manera ligera o liviana de mantener una posición o una creencia. Eso es la opinión. Y las opiniones podemos decir que son libres hasta cierto punto, por supuesto, siempre en el marco de la palabra, pero hay muchas cosas que no están definidas letra por letra, palabra por palabra en las Escrituras, y se pueden convertir en opiniones. Este es uno de los elementos importantes en relación al crecimiento en la vida cristiana.
Vosotros conocéis la situación como los niños, gente de poca edad, de poca experiencia, son capaces de enzarzarse en una discusión. Claro está, discusiones de niños, discusiones pueriles. Desgraciadamente eso también existe dentro de las iglesias, discusiones pueriles o por cosas que no tienen la enjundia y la importancia de vida y contienden, como dice aquí, sobre opiniones. Está aquí, en este capítulo 14, algo que tenemos que tener en cuenta porque también hoy día se discute de esas cosas. Uno cree que versículo 2, uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come verduras. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Es un ejemplo muy pertinente en una iglesia como Roma, donde habían gentiles y habían judíos. Y en estas cuestiones de la alimentación, del comer, qué cosa es lícito y qué cosa no, que ya viene de las páginas del Antiguo Testamento. Y naturalmente, habiendo en la iglesia de Roma judíos y gentiles, pues no estaban automáticamente de acuerdo, no habían sido instruidos los gentiles y los judíos de origen de la misma manera. Y al no tener una instrucción exactamente igual, pues había diversidad también de opiniones y de ahí pues venía la contención, venía la discusión y a veces pues las rupturas y las divisiones incluso. Más adelante en la carta a los Gálatas se vuelve a hablar de eso y en Corinto también, y en fin, eran cosas que estaban ahí. Y el apóstol aquí está con la experiencia que él tiene de otras iglesias, viene a decirles lo que no tienen que hacer. Y es tan fácil engancharse en una discusión pueril, en una discusión de niños, pero que termina mal, porque las opiniones las defiende uno como cosa propia, mientras que otra cosa es la doctrina escrita. Lo que está escrito, está escrito. Lo que viene de Dios, viene de Dios. Pero las opiniones y todo lo que nace de nuestra razón, de nuestra mente, de nuestras tradiciones, de la cultura que hemos recibido, de las personas que conocemos, los que han influido en nosotros, bueno, todo eso es un conglomerado de ideas y de actitudes que fácilmente pueden interferir en la buena comunión en la Iglesia cristiana. Eso es lo que dice el apóstol, pues. E incluso reconoce el apóstol que no es lo mismo el uno que el otro, en el sentido de que el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Hay dos ideas diferentes. Uno es el menosprecio, porque el que come de todo viene a pensar: yo soy totalmente libre, no tengo prejuicios, no me afectan estas prohibiciones que yo sé que provienen de la antigua ley de Moisés y que para nosotros los cristianos no son obligatorias.
y uno piensa de esa manera, ¿verdad? Pero luego está el otro, el que es débil, nada más que come cosas vegetales, come verduras, piensa que eso es lo único bueno. Bueno, eso de hoy día incluso existe fuera de la Iglesia, pues existe también unas corrientes dietéticas vegetarianas que imponen esa regla, ¿verdad? Y nosotros no vamos a entrar en juzgar esa regla, porque la Escritura no dice que una cosa sea mejor que otra, no lo dice realmente. Dice, uno piensa esto y el otro piensa lo otro. Y por lo tanto, pues bueno, pues cada uno quédese con su pensamiento, sin menospreciar al que no come y el que come sin juzgar, y el que no come sin juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Por lo cual quiere decir que los dos, en realidad, ante Dios, están en la misma situación, porque Dios no aplica un juicio sobre este concreto, este hecho de comer así y comer así. Y lo mismo podríamos extenderlo a muchas cosas de la vida. Tanto que da pena, verdaderamente da pena, cuando vemos que una persona se enciende porque otra no hace las cosas igual que ella misma, ¿verdad? Y entonces viene el momento del juicio. Juzgan o se juzga a aquel que no tiene el mismo procedimiento o la misma actitud o las mismas costumbres exactamente, y con eso viene el juicio, porque dice el que come, es decir, el que tiene una mentalidad más amplia y no tiene escrúpulos en lo que come, pues el que come no menosprecie al que no come. Esa sería una actitud negativa de menosprecio. Pero hay algo todavía peor, y es aquel que juzga, el que no come, el que se abstiene, tiene la convicción de que es más fuerte. No como carne, nunca. Y piensa que moralmente es más fuerte. No solo más fuerte, sino más puro, más limpio. Y que eso le da derecho a juzgar a otros. Por eso dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. De manera que hay dos situaciones y las dos no encajan, pues porque aquí concretamente se llega también a la posición de que el que no come, que se considera por lo tanto más puro, dice que no juzgue al que come de todo, no juzgue. Y el que no come, pues el que se considera más limpio, etcétera, viene pues a juzgar. Y aquí pues hay las dos palabras importantes. Unos menosprecian, este es un débil que come de todo, que no sabe nada, que tal. Y luego viene el otro que se encierra en su perfección. Esto es normalmente los perfeccionistas también, que como él tiene una idea de su propia perfección, se ve capaz de juzgar a los demás.
Y aquí ya la palabra cambia, porque una cosa es menospreciar, que es mala. Por supuesto, no debemos menospreciar a nadie más porque es débil, pues esa persona es débil y no debemos menospreciarla. Pero menos todavía debemos juzgar. Porque nuestra función en la Iglesia como cristianos no es juzgar al que está al lado, o detrás o delante. Y es fácil caer en ese vicio de juzgar al prójimo, de juzgar al hermano, a la hermana, por cuestiones que realmente la Biblia no define nada definitivo. Pues hay cosas que en la Biblia no se dicen en términos de blanco o negro. La Biblia es la palabra de Dios, Dios nos enseña, y Dios nos enseña de tal manera que debemos de tener en cuenta toda la revelación, todo. Y sobre todo el espíritu de tolerancia, el espíritu de amor sobre todo al que es débil o que nosotros consideramos como débil. No se le puede juzgar. ¿Por qué? Dice el versículo 4, versículo 14, 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Esto es importante. La pregunta está dirigida a alguien que está juzgando a otra persona sobre la cual no tiene ninguna autoridad. Y si uno no tiene ninguna autoridad, porque es criado de otro, que decía que es servidor, criado servidor, ¿de quién? Naturalmente de Dios, Padre, ¿verdad? Todos somos servidores de Dios, siervos de Dios. Y es Dios nuestro amo, nuestro Señor, quien tiene la capacidad de juzgar. Porque Dios es el juez único y Dios puede ciertamente delegar en los tribunales humanos el juicio sobre ciertas cosas. Por eso capítulo 13, al principio del capítulo 13, nos dice que nos sometamos todos a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. De manera que eso es un apartado, eso es una cuestión aparte, que los jueces que hay instituidos en este mundo pues tienen la capacidad de juzgar porque viene delegada por Dios. Y hemos de mirarlo de esa manera. No son infalibles y por eso ya desde el antiguo del derecho romano pues ya habían las apelaciones. Si a uno le juzgaban y la sentencia no le era favorable, podía apelar, podía llevar a otro juez ese asunto para ver si revocaba de alguna manera o de alguna forma pues corregía aquello. Pero para nosotros en la Iglesia la cosa es mucho más sencilla, porque dice, con esa pregunta del versículo 4, Romanos 14, 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Es importante esto, ¿verdad? Lo dice incluso de una manera un poco brusca, un poco fuerte. Y claro, ¿quién eres tú? Si yo estoy juzgando a un hermano o a una hermana, a alguien, incluso yo diría a una persona que no no sea de la Iglesia, sobre cosas que no me competen a mí juzgar,
Porque juzgar no es igual que opinar. Cuando uno juzga, está diciendo, esta persona es un criminal espiritualmente hablando, esta persona es un delincuente, esta persona es un transgresor de alguna ley. Y entonces eso es un juicio que yo hago sobre esa persona. Es un juicio. La estoy clasificando en el grupo de los que delinquen, de los que están en contra de la ley, la que sea, la de Dios o la de los hombres. ¿Verdad que eso lo estamos viendo cada día? Que a veces, como se trata de cosas muy serias, pues uno no puede reírse. Pero hay gente que habla, incluso por la televisión, por la radio, por los periódicos, hablan sobre los juicios de una manera que uno se queda con la boca abierta. ¿Quién es este para juzgar si no tiene el conocimiento de la verdad? No conoce los hechos. Eso lo vemos muchas veces, que antes de que haya empezado un juicio de verdad, ya hay gente que tiene ya su opinión, su sentencia, ya está insultando, ya está condenando, ya está, etcétera, pero si no sabe nada. Y se le puede preguntar, oye, ¿y usted quién es para decir eso de fulano de tal? Aunque lo haya dicho un periódico. ¿Usted ha estudiado el caso a fondo? ¿Usted tiene todos los documentos delante para poder evaluar ese asunto? ¿Usted puede con toda justicia e integridad decir que no está, digamos, presionado por las opiniones de otros? Claro, porque eso sería... Un buen juez tiene que ser así. Tiene que ser quien no está presionado, quien conoce los hechos, quien conoce las leyes aplicables y las no aplicables, que sabe interpretar esas leyes debidamente para cada caso. En fin, y por eso la pregunta es muy, muy pertinente. Eso se le podría hacer a multitud de personas también dentro de las iglesias. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Porque muy diferente es el aconsejar. Cristiano, cuando ve que un hermano o hermana pues se aparta de un camino claramente, tiene que ser claramente establecido en las Escrituras, pues entonces un cristiano procurará aconsejar, procurará ayudar a que comprenda ese hermano o hermana el buen camino. Pero el juicio ya es hacerse la idea definitiva de que se trata de alguien que ha transgredido la ley de Dios o la ley humana. Y por eso es una pregunta muy, muy profunda. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Cuando dice el criado, que es como si dijéramos al súbdito ajeno. Y en la iglesia, ¿quién eres tú para juzgar a un hermano que está en la misma posición que tú? Dentro de la iglesia, es un miembro más de la iglesia como tú. Pero claro, esa es la posibilidad de considerarse superior. Y eso es de lo que hemos de huir siempre. Hemos de huir de la idea de que nosotros somos más. Yo soy más instruido, yo tengo más experiencia, yo llevo más años en la iglesia, yo he leído más libros, yo tal, y por lo tanto puedo juzgar esto. Pues no, porque Dios no te ha puesto a esa persona ahí para que tú la juzgues. Dios la va a juzgar.
Poderoso es el Señor para mantenerlo firme. Para su Señor está firme o cae. Es decir, es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios, del Señor. Y, naturalmente, para el Señor está en su juicio con toda la certeza y con toda la justicia para declararlo una cosa u otra. Bueno, pues ahí tenemos esta cuestión. Hoy tenemos la Santa Cena también y vamos a terminar en breve. Pero leed este capítulo 14, que es largo y que tiene muchas cosas que decirnos. Volverá incluso a tratar el tema este de la comida. Parece mentira, ¿verdad? Hoy día yo diría que no es un problema candente en las iglesias. Pero en las iglesias a veces hay otros problemas muy inferiores a esto, por lo que hay enormes discusiones y hasta divisiones. Así que aquí en este capítulo 14, más adelante, vuelve a tocar esta cuestión. Así pues, persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias, pero es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada con que tropiece tu hermano. No porque la carne sea mejor o el vino no, pero si un hermano tropieza, se escandaliza porque alguien come carne, otro creyente, o porque bebe vino, pues eso ocurría y sigue ocurriendo en algunos países y en algunas culturas, pues es mejor abstenerse, es lo que dice aquí. Bueno es no comer carne, si por eso otros se escandalizan. Bueno es no beber vino, si otros se escandalizan. Y esa anécdota la he contado yo muchas veces aquí, como a veces en mi casa han venido hermanos de Estados Unidos o de las zonas más conservadoras de los países anglosajones también en general, y viendo que en nuestra mesa había vino o incluso algún licor, pues se les notaba que querían marcharse ya cuanto antes, ¿verdad? No estaban a gusto. Es porque estaban haciendo un juicio de que en mi casa se comiera carne, se bebiera vino. Estas cosas el apóstol ya las trata aquí de sobra, porque eran un problema diario en la iglesia, era mucho más que ahora. Mucho más que ahora. Ahora, en algunos centros, en algunos lugares sí, pero no es como era antes. Así, por lo tanto, el capítulo 14 es un artículo precioso porque deja al descubierto la falta de caridad y de amor de las personas criticonas. Vamos a llamarlos así, criticonas. Siempre están mirando a ver y enseguida detectan, este no hace las cosas como yo las hago. Y entonces lanza sobre ella pues un juicio. Así que dice el apóstol aquí, por lo tanto, persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación.
no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias, pero es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come. Bueno es no comer carne, etc. Ya hemos leído esto. Y luego dice, la fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios. Es importantísimo esto. Es como para decirle a uno de estos hermanos que lo ve casi todo mal en los otros, o decir, oye hermano, muy bien, tú tienes esa fe, estupendo, que te vaya bien delante de Dios, ya está, deja en paz al otro. Déjalo en paz. Pero hay gente que se considera con la capacidad de juzgar y con la capacidad de condenar hasta por el color de la corbata que uno lleva, y si no lleva, peor. Y con eso yo ya me pongo a buen recaudo. La fe que tú tienes, tenla para contigo. ¿Tú crees eso? Créelo. Vale, de acuerdo, pero no molestes a nadie. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda cuando come ha sido condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Un texto muy importante para meditarlo, este último del capítulo 14. Bien, vamos a dejar aquí porque tenemos otro acto a continuación, pero leed este capítulo una y otra vez, comparadlo con las actitudes que a veces vemos en unos, en otros o en nosotros mismos, y cómo tenemos que corregir, porque no está bien que hagamos de jueces. Y fijaos que no está hablando aquí del juez, del tribunal, del consejo de una iglesia que tiene que juzgar una herejía que se ha introducido en la iglesia. Eso es otra cosa, otra cuestión aparte. Aquí se está hablando de estas cosas que podemos llamar casi nimiedades. Nimiedades para nosotros desde el campo de la fe que vemos hoy nosotros estas cosas, pero que pueden hacer mucho daño. Puede hacerle mucho daño a una persona nueva en la fe cristiana el que venga alguien con esa superioridad y con esa especie de agresividad, ¿verdad?, para decirle, hermano, tú no tienes que hacer esto porque tal y porque igual, ¿verdad? Y vienen, a veces hay gente así, y en vez de edificar, destruye. Capítulo 14 de Romanos, leedlo, es muy importante para rebajar también cualquier pretensión que uno tenga y ponernos en el campo de la tolerancia digna, no de la tolerancia del pecado, y porque el pecado solamente es pecado lo que está en transgresión de la ley del amor sobre todo, ¿verdad? Y por tanto, pues tenemos aquí la obligación, todos nosotros, de explorar este capítulo 14 de la carta a los romanos, que nos dará más comprensión respecto a los que están más retrasados en el conocimiento de ciertas costumbres y doctrinas. Y eso es bueno para ayudarnos los unos a los otros. Hasta aquí hoy, y el domingo que viene, si Dios quiere, continuaremos con algunas cosas más.